Con la celebración de este día del Domingo de Ramos y de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, nos sumergimos en el corazón de la fe cristiana, preparándonos a vivir los días santos del Tríodo Pascual, que culminarán con la vigilia pascual del sábado, a través de la cual a la luz del resucitado romperá las tinieblas de nuestros templos, pero sobre todo romperá las tinieblas de nuestros pecados. En la celebración de este día vivimos la entrada triunfal, pero humilde, de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de la paz, ciudad de Jerusalén, recibido por una multitud de personas alegres y con cantos dispuestos a recibir su mensaje, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Esta celebración nos habla de alegría, nos habla del Rey de Israel, que entra a Jerusalén no sobre un caballo como los grandes personajes de la historia, sino sobre un asno, como un signo de humildad total. Y viene recibido con ramos de olivos que la gente agita a su entrada, símbolo el olivo no solo de paz, sino sobre todo símbolo de victoria. Aquella victoria del pecado sobre cada uno de nosotros, o lo que deberíamos alcanzar, que pasando a través de la tribulación para poder formar parte de la multitud inmensa a través de la cual el libro del Apocalipsis hace referencia, hablando que una multitud de gentes de toda raza entra frente al trono y frente al Cordero. Después de este recuerdo de la conmemoración del ingreso de Jesús a Jerusalén, el día de hoy daremos lectura y meditaremos la narración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Y este domingo, Domingo de Ramos, es la única ocasión durante todo el año litúrgico en la que se escucha de manera completa el relato del Evangelio de la Pasión. Lo que más impresionará de este texto es que Marcos, que es el evangelista que nos acompaña en este año litúrgico, es el que narró y puso por escrito este texto o esta narración. Y sobre todo porque Marcos, recordarán ustedes, fue una especie de secretario de Pedro. Y por eso cuando escribió el Evangelio, pues unió los recuerdos y las informaciones que Pedro, su maestro o su jefe, le había redactado sobre estos acontecimientos. Así que Pedro, podríamos decir, fue quien divulgó la historia de su traición, que es donde se centra la gran narrativa de esta pasión. Pedro hizo una especie de confesión pública y su secretario la puso por escrito. Sobre todo, Pedro lo hizo con el gozo del perdón que él había encontrado. A Pedro no le importó nada sobre su buen nombre o sobre su reputación al ser la cabeza de los 12, sino más bien Pedro quiso que ninguno a partir de ese momento cayera como él. Y si hubiera caído,
que no se desesperaran en encontrar el perdón. Así que es necesario leer la historia de la negación de Pedro paralelamente a la negación que viene narrada en este pasaje, que es la de Judas. Y me parece que haciendo este análisis de estas dos negaciones, podemos encontrar una pista de reflexión y de orientación para nuestra vida cristiana. Ambas, para recordarlo, ambas negaciones, empezando por la de Pedro, fue preanunciada por Jesús en el momento de la última cena en el cenáculo. La de Pedro en ese momento, en cambio la de Judas en el huerto de los olivos. De Pedro se lee que Jesús, cuando Pedro lo había negado con esas personas con las que se encontraba, dice que Jesús lo miró a sus ojos, y fue cuando Pedro entendió que había traicionado al maestro. En cambio, con Judas hizo una cosa todavía más revelante. No solo lo miró a los ojos, sino, dice el texto, lo besó. El resultado fue el mismo. Pedro salió del lugar de donde estaba y comenzó a llorar amargamente. Judas también salió del lugar donde estaba y dice que se fue a ahorcar. Estas dos historias que narran la pasión de Jesús y que la liturgia de este día nos invita a reflexionar, no están cerradas. Estas historias continúan a lo largo de la historia. ¿Cuántas veces tenemos que decir nosotros que hemos hecho también como Pedro? Nos hemos visto en la misma situación de poder dar testimonio de nuestras convicciones cristianas y hemos preferido mimetizarnos para no correr peligros, para no exponernos. Hemos preferido quedarnos callados. Hemos dicho con hechos o a veces con nuestros silencios: yo no conozco a Jesús, yo no sé quién es Él. En una palabra, lo hemos negado. Igualmente la historia de Judas, pensándolo bien, tampoco es ajeno a nuestra vida. Hay un padre italiano que tuvo una predicación muy famosa un Viernes Santo, y él hablaba sobre nuestro hermano Judas, así lo menciona, haciendo ver que cada uno de nosotros podía encontrarse en el lugar de Judas. Y dice este predicador italiano que Judas vendió a Jesús por 30 denarios. ¿Y quién puede decir que no lo ha traicionado a veces por mucho menos de esa cantidad? Traiciones ciertamente menos trágicas como la de Judas, pero más graves por el hecho de que nosotros sí sabemos, y mejor que Judas, quién era Jesús. Precisamente porque estas dos historias nos afectan a cada uno de manera personal, debemos ver qué marca la diferencia entre estas dos historias. Porque esta historia de Pedro y la historia de Judas terminaron de manera diferente. Vamos a recordar la historia de Pedro, una vez que negó a Jesús, una vez que lo traicionó, tuvo remordimiento de lo que había hecho.
Judas, después de haber vendido a su maestro por 30 monedas, también tuvo remordimiento de lo que había hecho. Tanto que él gritó: he traicionado sangre inocente. Es más, hasta Judas devolvió el dinero, lo aventó. Pregunto yo y los cuestiono: ¿en dónde está la diferencia de estas dos historias? Claro, Pedro tuvo confianza en la misericordia de Dios. Judas no tuvo confianza en la misericordia. El mismo hecho que estoy describiendo en el Calvario se volvió a repetir. Trata que junto a Jesús habían crucificado a dos ladrones que habían pecado igualmente y estaban manchados de sangre inocente porque habían cometido crímenes. Eran unos delincuentes. Uno le dijo a Jesús, insultándolo: si eres el Hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos. Estaba desesperado y murió desesperado. Otro, en cambio, estando en el suplicio, le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, ten misericordia. Y Jesús le contestó: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, esta historia continúa a repetirse, porque continuamente nos hace pensar a los momentos en donde uno se puede equivocar y precisamente donde uno puede pedir perdón y poder obtener esta misericordia de Dios. Vivir la Pascua significa vivir una experiencia personal de la misericordia de Dios. Fíjense que una vez un niño que estaba en catecismo, la catequista les había narrado la historia de Judas, la historia de Pedro, esto que estamos comentando, y ya ven que los niños tienen una perspicaz, pero también una manera tan clara de decir las cosas con tanta sabiduría, que dijo: Judas se equivocó de árbol para equivocarse, para ahorcarse. La catequista se sorprendió y le dijo: ¿pero por qué dices eso? El niño le dijo: porque Judas debió colgarse del cuello de Jesús. Y claro, este niño tenía razón. Si se hubiera colgado del cuello de Jesús para pedirle perdón, lógicamente, otra historia estaríamos narrando. Seguramente recordando a otro santo, como hoy recordamos al santo San Pedro. Creo que todos conocemos el precepto que la Iglesia nos propone: confesarnos una vez al año y comulgar en la Pascua. Pues más que una obligación, más que una norma, me parece que la Iglesia nos ofrece un don, nos da la oportunidad de un ofrecimiento, y es ahí, en esa confesión, donde nos da la oportunidad de colgarnos del cuello de Jesús. Es ahí donde la historia que venimos reflexionando nos da la oportunidad de cambiar el rumbo y cambiar una oportunidad y una manera nueva de vivir. Esta celebración del Domingo de Ramos indica, con esta procesión de ramos de olivos, una introducción a la Semana Santa, a la Semana Mayor, haciéndonos receptores de la fe en Jesús, que es en esta semana, a través de los actos litúrgicos,
que se nos hará presente entre nosotros con gestos salvíficos, comunicándonos los frutos de su salvación. La palma bendita, insisto, no tomémosla como un signo de magia. Es expresión de la fe en la cruz de Jesús. Muy buen domingo de Ramos a todos y buen inicio de semana. Que Dios los bendiga.